Hola, ¿qué tal? Yo les vengo a presentar el metabolismo de los fármacos en el cuerpo, una aplicación de la cinética química. Entonces, para empezar, pues escogí el tema porque, como decían algunos papers, esta no es una aplicación muy tratada fuera de los campos médicos de forma didáctica. Entonces, no se utiliza mucho para ejemplificar la cinética química en diferentes carreras. Siguiendo con esto mismo, pues vamos a hablar de los factores que pueden alterar el orden de la reacción, que serían el tipo de ingesta, los factores que afecten la estabilidad del fármaco, que podría ser ya sea la luz, el pH y todo eso, o bien mecanismos competitivos de eliminación que se dan dentro de los mismos órganos del cuerpo. Entonces tenemos dos posibles rutas: las ecuaciones de orden cero, que se dan cuando hay una sobresaturación del fármaco, y las ecuaciones de primer orden, que se dan cuando el metabolismo es directamente proporcional a la concentración del fármaco. Entonces, bien, como antes mencionamos, los tipos de administración son un factor muy importante para determinar cómo se va a dar la reacción, si va a ser de orden cero o de primer orden. Entonces tenemos dos principales tipos de administración, que sería vía oral y la inyección intravenosa. Más adelante vamos a ver cuál dirige qué orden y algunos ejemplos de ellas. Entonces, mencionando esto, pues aquí tenemos dos diagramas de disposición de fármacos. El primero sería la figura 1, que es cuando se administra oralmente, y el segundo sería la figura 2, que es cuando se administra por inyección intravenosa. Podemos observar que cuando se administra oralmente, pues el camino es un poco más complejo que cuando se administra directamente a la sangre. Más adelante vamos a ver por qué y por cómo es que esto influye. Entonces, una última consideración a tomar en cuenta antes de entrar de lleno al tema es que estos modelos planteados son aproximaciones y que por lo tanto pueden o deben ser cambiados dependiendo del caso. Aún así, vamos a ver que los modelos que se plantean se acercan mucho a la realidad. Entonces, empecemos ahora con las reacciones de orden cero. Primero hablemos de cómo se dan. Pues hay que tomar en cuenta tres puntos. El primero es que las reacciones de orden cero se presentan cuando existe una sobresaturación del fármaco en el organismo. Entonces esto va a ocasionar que la eliminación o absorción se dé de manera constante sin importar la concentración. También tenemos que para que esto ocurra, el fármaco debe ser administrado ya sea vía intravenosa o bien por una ingesta oral en forma de cápsula de liberación a través del tiempo. Vamos a ver un ejemplo de eso también. Entonces, por último, tenemos que la utilización del fármaco de orden cero se da cuando la ruta de eliminación se ve sobresaturada, siendo el caso más común que la regeneración de las enzimas sea el factor determinante en el proceso de utilización. Para ejemplificar esto último de la utilización de orden cero, o también como se le llaman en algunos papers, eliminación de orden cero, pues tenemos un ejemplo muy común como sería la concentración de alcohol en la sangre. Vemos que ya sea asumiendo una ingesta instantánea o asumiendo una ingesta continua, de todos modos, después de llegar a un máximo, la concentración empieza a disminuir continuamente. Esto ocurre porque la eliminación pues se da por reacciones enzimáticas, entonces no importa la concentración del alcohol máxima, sino que va a depender la tasa de recuperación de las enzimas que lo eliminan. Por otra parte, pues tenemos la cápsula de liberación a través del tiempo. En este caso es el paper de Kim de 1995, en el cual literalmente lo único que hicieron fue modificar la forma de una tableta para que su liberación se diera de manera constante a través del tiempo, como podemos ver en la gráfica de la izquierda. Esto concluyeron que es debido al área superficial de la liberación, y aquí tenemos el ejemplo de la reacción de liberación de orden cero. Entonces, para los modelos de este comportamiento tenemos que en el caso del alcohol la ecuación toma la forma de la concentración de A es igual a la concentración máxima de A menos KT. Y por ejemplo, en el caso de la cápsula de liberación a través del tiempo, pues se puede usar la misma ecuación, solo tomando en cuenta que tendríamos que cambiar este signo negativo por uno positivo, ya que tenemos una gráfica que va hacia arriba y no para abajo. Bueno, y terminando con el apartado anterior, tocan las reacciones de primer orden. Estas ocurren debido a la complejidad de transporte de la sustancia a través del cuerpo, y debido a esto pues evidentemente vamos a tener un transporte lento a través de las membranas biológicas. Se presentan mayormente cuando el medicamento es ingerido de forma oral, aunque también se pueden dar cuando el medicamento es suministrado mediante una inyección intramuscular. Pues ya sabiendo por qué ocurren, vamos a ver cómo se modela la concentración en la sangre de estas reacciones. Entonces tenemos dos reacciones, una
que sería A pasa a ser B y la otra es que B pasa a ser C. Estas son las ecuaciones que la rigen, no es nada muy complicado, son ecuaciones de primer orden. Y aquí tenemos el esquema de cómo se va a ver esto a través del tiempo. Este modelo, a pesar de que el paper mismo dice que se debe tomar con cuidado, es muy acertado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo esto se representa ya en experimentación. Entonces bien, ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo se comporta este modelo en experimentación. Tenemos dos figuras del mismo paper, en ambas se eliminan fármacos del lumen del intestino de una rata. Como podemos ver, pues las gráficas se asemejan bastante al comportamiento predicho por la teoría, lo cual básicamente nos sirve para validar el modelo teórico. Ahora bien, este modelo también lo podemos ver en predicciones computacionales. Aquí podemos ver qué pasa cuando se administra un fármaco en la dermis o en la epidermis. Ahí tenemos que esta gráfica se parece mucho al modelo predicho anteriormente. Entonces podemos otra vez validar el modelo teórico. Ya para finalizar vamos a hablar de qué pasa cuando se alcanza la EDC. Entonces primero vamos a explicar qué es la EDC, que sería la concentración efectiva del fármaco, lo cual se puede interpretar como que se necesita una sub-0 mínimo para que A pase a ser B. Entonces ya después de que se alcanza esa concentración mínima, podemos modelar B de la siguiente manera. Entonces aquí pues las variables más raras, por así decir, o que necesitan explicación, sería el T apóstrofe, que es el tiempo justo antes de que se administre la segunda dosis. Entonces esta sería la primera dosis, esto sería a partir de la segunda dosis y esto sería a partir de la tercera dosis. Como podemos ver, pues evidentemente hay un patrón, entonces lo podemos modelar de la siguiente forma, que sería la que tenemos aquí arriba. Esta es una aproximación muy cercana a la realidad y pues sirve mucho para aproximar cómo se va a comportar B a través del tiempo. Y ya cuando se llega al límite del infinito, pues tenemos que B sería esto de acá. Entonces eso sería todo. Aquí tienen la bibliografía y gracias por su atención. Felices vacaciones.